Hola, hola y bienvenidos a este jueves 13 de mayo. Jueves 13 de mayo, bendito sea el Señor, a todos ustedes en el nombre de Jesús, un saludo, un cariño y que sigamos adelante. Y estamos desde ayer, día miércoles, orando especialmente tanto en la oración de la mañana como en la oración de la noche en el templo y también en la oración virtual, porque hay personas que no pueden llegar al templo, personas mayores y otros que por ciertos problemas, quizás llegando tarde del trabajo, se pueden conectar y orar en el templo. Y estamos orando especialmente por lo que está ocurriendo en Colombia. Que el Señor a esa tierra muy buena, bendita, la guarde en estos momentos. Que la iglesia en Colombia, que ha sido tan empujante en estos últimos años, también uniéndose en oración, reclamen el poder del Señor para su tierra. Así que, amados, oramos en el nombre de Jesús por ello. Bien, entramos al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Acuérdense, el día de ayer, miércoles, hablamos sobre cuando venga, Jesús dijo, cuando venga el Consolador, el Espíritu al cual el Padre enviará quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Verso 1 del capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Bien, hay un dicho, un refrán, entre los cubanos, lo aprendí entre los cubanos, que dice, guerra avisada no mata soldado. Guerra avisada no mata soldado. Y aquí Jesús está hablando para que cuando sucedan las cosas que él dijo que iban a suceder, no tuvieran tropiezo, no se escandalizaran, no se sientan abandonados del Padre, no tiren la toalla. Estas cosas que anteriormente Jesús les estaba advirtiendo iban a suceder, como las cosas proféticas que estamos hoy viviendo, ¿verdad? Sabemos que este mundo, el único que lo puede arreglar, el único que puede traer paz, justicia social y todas las demás cosas que el ser humano quiere, es a través del reino de los cielos dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, cuando ocurran estas cosas, no se vuelvan atrás, no tropiecen, no tengan tropiezo. Y después dice, os expulsarán de la sinagoga. Claro, este evento de expulsión de la sinagoga ocurrió. Y de hecho, sigue ocurriendo en cuanto el Espíritu del Señor toca los corazones de los hebreos, de los israelitas, de los judíos, como se dice, ¿verdad? Toca el Espíritu Santo el corazón y reconocen a Jesús como el Mesías. Toda aquella parte de su familia, de sus amigos, de los que iban a la sinagoga, los rechazan, no quieren saber nada de ellos. Muchos han sido destituidos de todo, por causa del testimonio de Jesucristo. Os expulsarán de la sinagoga. Así pasó en el primer siglo de la era cristiana. La iglesia naciente, los que se convertían, eran perseguidos, eran expulsados, ¿verdad? Por causa del evangelio, de la nueva vida en Cristo, de haber aceptado como a Jesús, a Yeshua, como el Mesías, el Mesaya, como dice. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Bien, aquí en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles vemos el personaje de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un judío ortodoxo, de los fariseos, que había aprendido todo esto bajo
la enseñanza, la cátedra de un teólogo de aquella época muy conocido, llamado Gamaliel. Y él era tan celoso por las cosas de Dios, dice, en cuanto a celos, cuando él habla de su pasado, de su vida pasada, de lo que él había sido en el judaísmo, él dice varias cosas y dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, vemos a ese Saulo de Tarso, que no conociendo, tenía las escrituras, porque él sabía las escrituras, pero no tenía ese conocimiento de revelación que solamente Jesucristo puede dar. No tenía. Por causa de eso, por causa del celo que él tenía dentro, persiguió a muchos. Y hay un evento, cuando apedrean a Esteban, a uno de los diáconos que Dios había usado poderosamente, y lo llevan al concilio aquel, ¿verdad? Lo llevaron ante el Sanedrín y allí le hicieron un interrogatorio, encontraron a 2 o 3 que mintieron en cuanto a la vida de Esteban, en cuanto a lo que predicaba Esteban, y termina con aquello apedreando a Esteban, y Saulo sosteniendo la ropa de aquellos que tiraban piedras. Se sacaban la ropa y Pablo ahí estaba consintiendo aquello, siendo parte de aquello. Claro, no conocía la revelación de Dios el Padre. No, solamente tenía la ley, esa ley rígida que no mostraba misericordia, no mostraba, aunque estaba implícita la misericordia dentro de la ley, pero ellos no la recibían, no la practicaban. Ahí estaba él. Y no solamente eso, sino que fue perseguidor de los hermanos. Ahí también en Hechos de los Apóstoles dice que él iba camino a Damasco con cartas de autoridad que le habían concedido los jerarcas de la religión judea allá en Jerusalén. Iba dispuesto a entrar a Samaria, a agarrar, perseguir, llevar encadenados y llevarlos inclusive a la tortura y a la muerte a aquellos cristianos. Y él creía, porque él después dice en su testimonio, creyendo hacer la justicia de Dios. Él creía que haciendo eso estaba honrando a Dios, pero él no tenía conocimiento. Por eso cuando el Señor se lo encuentra ya camino a Damasco y en aquella tremenda estruendo, ¿verdad? Una luz lo rodea, lo cae de su cabalgadura al suelo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios hablando, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al cual tú persigues. Bueno, pues vemos la conversión de Pablo. Después vemos todo lo que Pablo en el ministerio que el Señor le dio, ¿sí? El Señor le dio, lo apartó para eso. Aleluya, puede revertir todo aquello a través de la predicación de la palabra. Pero, dice el Señor, haciendo esto, creyendo que están sirviendo a Dios. ¿Cuántos hay todavía que creen que están sirviendo a Dios y hacen de los que proclaman el evangelio, ¿verdad? Maldades, persecuciones, hasta muerte, porque muchos han muerto. El evangelio, cuentan hermanos que vivieron esa etapa de Colombia, en aquellos tiempos, de México también, en aquellos tiempos donde la Iglesia Católica era la que mandaba, regía todas las ciudades y pueblos, cómo persiguió a los verdaderos cristianos, a los que llevaban el evangelio de Jesucristo. Dice el Señor, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo lo había dicho. Todo esto ha de suceder. Ha sucedido a través de la historia de la iglesia, han sucedido grandes persecuciones, por causa del evangelio, por causa de Jesucristo, por causa del verdadero Dios. Hombres y mujeres fueron algunos quemados, llevados a los leones, a los gladiadores de aquella época, sufrieron el martirio
El capítulo 11 de Hebreos relata a aquellos hombres que por la fe alcanzaron. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Así que la persecución no es nada nuevo dentro de el camino del Señor. Todos, de alguna forma u otra, somos perseguidos. En los trabajos muchas veces se burlan. Hay un tipo de persecución en la burla también, ¿verdad? Haciendo cosas, queriéndolo sacar a uno de su lugar por causa del Evangelio de Jesús. Hay una anécdota, no anécdota, un cuento, un relato de que un pastor le pide a un hermano que trabajaba en una empresa que a un joven que se había convertido, que tenía el fuego del Espíritu del Señor, él no tenía trabajo, que lo ayudara a entrar a la empresa donde este hermano por muchos años trabajaba. Y bueno, este joven fue. Y dice que al tiempo empezó a tener persecución, rechazo, burla, cosas, y venía al pastor él a pedirle oración. Bueno, pero el pastor un día se decidió a hablar con aquel hermano que llevaba mucho tiempo. Y le preguntó, hermano, mira lo que está pasando con este joven por causa del Evangelio. Y tú no has sufrido esto, tú te has callado durante todos estos años, estos sufrimientos, estas persecuciones. No, pastor, dice, porque nadie sabe que soy cristiano. Bueno, ya usted sabe, si nunca hablas o te comportas como cristiano, no vas a tener persecución. Porque el mundo no persigue a los del mundo. El mundo persigue a los hijos de Dios. Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunden.